Desde las primeras páginas del Génesis, me refiero a Génesis 1, vemos la intervención del demonio para atrofiar el gran proyecto de Dios. Y lo mismo acontece en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús va a iniciar su ministerio, aparece otra vez el tentador, aparece Satanás y le dice: si de verdad eres hijo de Dios, convierta piedras en pan. Si de verdad eres hijo de Dios, tírate del templo, porque escrito está que los ángeles te llevarán en tus manos. Si en verdad eres hijo de Dios, póstrate y adórame, y te daré todos los reinos del mundo. Pero también llama poderosamente la atención lo que dice Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. El evangelio de este día ya no nos presenta al demonio propiamente dicho, sino que nos presenta a un elegido del Señor. Nos presenta a Pedro, donde Jesús le va a decir lo más terrible que pudo haber escuchado Pedro. Veamos despacio el Evangelio de San Mateo en el capítulo 16, versículos 21 en adelante. Dice la palabra del Señor: desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que le matarían y que resucitaría al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderle diciendo: ni se te ocurra, Señor, de ningún modo te sucederá eso. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de mi vista, Satanás. Solo me sirve de escándalo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra del Señor. Note usted que Jesús habla de que va a subir a Jerusalén y que va a sufrir mucho a manos de los ancianos, a manos de los sacerdotes, a manos de los fariseos, de los escribas. Y entonces Pedro tiene en la cabeza un Mesías poderoso, un Mesías parecido a un emperador, un Mesías guerrero, un Mesías que va a liberar al pueblo. Y con justa razón, porque en el Antiguo Testamento el ungido era el sumo sacerdote y el rey. Y por tanto, estos adquirían poder para liberar. No importa que sea poder religioso. Y entonces este Mesías era el que tenía en la cabeza Pedro. Pero cuando Jesús, que Pedro lo ha confesado como Mesías, dice que va a sufrir mucho a manos de los ancianos y de los sacerdotes, lo llama aparte y le dice: venga, le voy a aconsejar. Esto no le puede pasar a usted. Y entonces Jesús le va a decir: apártate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Porque el Mesías o el poder de Jesús será desde la humildad. El poder de Jesús empieza desde cuando nace eminentemente pobre, crece pobre, y el poder de Jesús es desde la cruz. Este es el Mesías que salva, este es el Mesías que redime, no desde el poder político o religioso, sino desde la entrega de su propia vida en bien de los demás. Pero hay un segundo tema en el que quisiera que nos detuviéramos, y es en el sufrimiento. Si Jesús dice: voy a Jerusalén
y voy a sufrir a manos de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, hay mucha gente que concluye que Dios quiso el sufrimiento de Cristo Jesús. Esto es peligroso. Esto es peligroso. Porque si ustedes y yo aceptamos que Dios quiso que su hijo fuera condenado a muerte, que su hijo fuera coronado de espinas, que su hijo fuera azotado, que se burlaran de él, que lo escupieran y que fuera crucificado en la cruz, entonces aquí tendríamos tres errores. Primer error es que se pervierte la imagen de Dios. Porque si Dios quiso el sufrimiento de su propio hijo, entonces estamos creyendo en un Dios sanguinario, en un Dios déspota, en un Dios que se complace en el sufrimiento de su hijo. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Si basta que usted vea los animales más feroces de este mundo, el tigre y el león, estos defienden a sus hijos, defienden a sus crías. ¿Cómo pensar en un Dios que quiso que su hijo muriera de tal manera en la cruz? No, 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 no. Y mil veces no. Eso no puede ser. Segundo, se pervierte la idea de la salvación. Porque si creemos que Dios quiso el sufrimiento de su hijo, entonces para salvarnos tenemos que procurar sufrir y tenemos que procurar mortificarnos y tenemos que procurar cada vez limitarnos y sufrir lo más que se pueda porque eso le agrada a Dios. No, 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 no. Jesús vino a la tierra enviado por Dios, no para aplacar la ira que Dios tiene contra nosotros. No, vino por amor. Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo para que viniera a aplacar esa ira que Dios tiene contra nosotros. No, no, no. Jesús vino para manifestarnos el amor de Dios y para que ustedes y yo creamos en Él y alcancemos la salvación, la vida eterna. Jamás se olvide, 1 Juan 4:8, Dios es amor. Tercero, se pervierte la vida cristiana. Y es lo que se ha hecho por siglos. En el siglo XI, Anselmo de Canterbury decía, fue necesario el derramamiento de sangre de Cristo Jesús para aplacar la ira que Dios tiene contra nosotros. Obviamente, basado en la teología del apóstol Pablo. Porque Romanos 8:31 en adelante dice que Dios no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte para salvarnos a cada uno de nosotros. Porque el Nuevo Testamento es verdad, habla de la muerte de Cristo Jesús como un sacrificio. Pero hay que caer en la cuenta de que la vida cristiana, es decir, el proyecto de Jesús, no es que nosotros suframos para acercarnos a Dios. No, 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 no. En el primer discurso de Jesús, Mateo capítulo 5, el discurso de la bienaventuranza, él empieza diciendo, dichosos o felices, o bienaventurados, los pobres, los que lloran, los que sufren. El Dios de Jesús es un Dios de felicidad. El proyecto de Jesús es que nosotros vivamos y vivamos a plenitud. Juan 10:10, he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Dios no quiere el sufrimiento de sus hijos. Al contrario, Dios quiere que sus hijos seamos felices y por eso los liberó de Egipto cuando sufrían y por eso les hizo pasar el Mar Rojo y por eso les ayudó en el desierto y por eso envió a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús vino a instaurar el reino y el reino no es otra cosa que luchar por la vida, defender la vida, potenciar la vida, ser feliz, pasarla de maravilla en este mundo. Por tanto, es un error, insisto, y es una perversión pensar que Dios
quiso la muerte de Cristo Jesús. Y es una perversión pensar que para salvarnos tenemos que sufrir. Y es una perversión pensar que la vida cristiana consiste en que nosotros, nuestra religión, la carguemos de limitación, la carguemos de sufrimiento, de amargura, de penitencias, porque eso le agrada a Dios. No, lo que el Señor quiere es que vivamos y vivamos a plenitud. Ave María Purísima.